Grau, el profesor Adolfo Grau, él es de Grau y Asociados, una compañía que se dedica a realizar sondeos, estudios de mercados y encuestas. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Bueno, te voy a pedir que estires un poquitito más el micrófono hacia vos para que podamos hacer que la gente nos escuche. Bueno, estás hoy por Coronel Oviedo y te veo con una carpetita ahí con datos. ¿Qué hay de nuevo en relación a mediciones en la ciudad de Coronel Oviedo en vista a las elecciones de junio próximo? Sí, estoy dando vuelta por la ciudad, estoy presentando un informe de un estudio que hemos hecho días pasados en la ciudad de Coronel Oviedo para las internas coloradas. Uh-huh. Hemos medido además las candidaturas a intendencia, también otros elementos, otra información muy útil para la campaña, para la estrategia de campaña, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, los números que arrojó las candidaturas, las tres candidaturas a intendencia en Coronel Oviedo, es la de 47,9 para Marcos Antonio Benítez, Julio Ramón Balbuena 20,6, Cristian Manuel Martínez 2,3 y los indecisos no responden, son un 29,3% de los entrevistados. Hemos hecho 530 casos distribuidos en urbano rural, una muestra bastante dispersa, significa que hemos abarcado muchas de las compañías, en urbano todos los barrios, pero las compañías hemos abarcado bastante cantidad de compañías del norte, sur, este, un equipo que vino a trabajar 2 días encerrado en Oviedo. Uh-huh. Y bueno, esos son los números que arrojan, ¿verdad? En el análisis... llamativo lo de indeciso, casi 30%. Y mire, no es casi lo normal hoy día. Uh-huh. Hay ciudades con mayor cantidad de indecisos y quizás sea por el tema de la pandemia. Yo creo que más bien la pandemia es lo que cambia un poco lo normal, digamos. Hay ciudades en la zona de central que llega a 40, 41, 37, ¿verdad? Acá no llegamos a los 30, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay lugares en los que realmente es muy elevado. Quizás también se deba al poco trabajo de la dirigencia, ¿verdad? Que son finalmente los motivadores y los que llegan a la gente y les convence, por decirlo así, para apoyar una votación o a un candidato, ¿verdad? Probablemente sea eso también, están un poco atados de mano también. Los indecisos podría ser también una indecisión para asistir a votar y no solamente para no tener un candidato todavía. Por lo general en las mediciones es que no tiene un candidato, ¿verdad? La asistencia o no es otro tema, ¿verdad? En las consultas que solemos hacer sobre el tema de si va a asistir o no va a asistir, siempre, digamos, recogemos respuestas mentirosas. La gente te dice, sí, me voy a ir a votar un 80, 90% y finalmente... Claro, porque no quiere ser incoherente al decir, voy a votar por fulano, pero no voy a ir a votar, entonces me digo que... Sí, pero es así, ¿verdad? Quizás no esté lo suficientemente motivado para ir a votar, ¿verdad? Pero normalmente ocurre eso, ¿verdad? Igual modo, hoy día hemos preocupados por el tema de la pandemia, si dada la situación de la pandemia y si las elecciones fueran hoy, iría a votar en la situación actual, y la respuesta también es muy alta. Incluso creo que 6-7% más o menos dicen que no vaya a votar, que es muy bajo, prácticamente no incide, ¿verdad? Entonces también es mentirosa, ¿verdad? Ahora la verdad no sabemos qué va a ocurrir, sobre todo a las personas mayores, ¿verdad? Ahora, acá lo que hay que resaltar de los números obtenidos de las candidaturas es que el candidato Benítez le duplica más del doble, ¿verdad? Uh-huh. Más del doble a Julio Ramón Balbuena, ¿verdad? Uh-huh. Y analizando las puntuaciones en las diferentes zonas, en los barrios, en la zona urbana de Oviedo, vemos que hay una solidez de sus puntos, ¿verdad? De sus puntuaciones. No hay un lugar donde pudiera el otro ganarle o donde se le aproxime mucho, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros decimos esto es sólido, es consistente, ¿verdad? Diferente es cuando de repente encontramos un candidato que en su lugar habitual de trabajo, digamos, o de vivencia, tenga un puntaje muy alto y en los demás lugares esté disperso. Entonces es un candidato frágil. ¿Por qué? Porque ante un ataque de trabajo, no ataque personal, sino ataque de trabajo, en su zona se desmorona y termina quedando digamos, sin nada, o con poco, ¿verdad?
En este caso eso no se da. ¿Cómo incide esta pandemia y este nuevo sistema de votación que es el desbloqueo de listas y más todavía la máquina de votación en el trabajo que desarrolla un equipo de encuestadores? Bueno, nosotros fuimos puliendo, arrancamos el año al principio con el famoso tema, la lista encabezada por. Claro. Sabíamos que no existía eso, que no iba a correr lógicamente, pero no teníamos la idea de cómo medir también. Y fuimos puliendo. De repente, en algunos lugares me pasaron una lista de 40 candidatos, recuerdo una interna, no colorada, y me dijeron, estos son los candidatos a concejales, quiero que los midas. Y al medirlo nos encontrábamos una barbaridad de cosas. Primero una lista de 40, presentarle a un ciudadano para que te diga, a este le voy a votar, es un problemón grande, ¿verdad? Y además hay que hacerlo en letras grandes para que todos puedan leerlo. Eso nosotros llamamos tarjeta en nuestro trabajo, ¿verdad? Es un documento, un papel que se le muestra y se va hojeando en la medida que uno va avanzando en el desarrollo de la entrevista. Y después empezamos a introducir unas preguntas abiertas, que es con lo que mantenemos, en la que al encarar el tema de concejales decimos, bueno, de los candidatos a concejales que usted escuchó, conoce o vio que son candidatos a concejales, ¿a cuál de ellos votaría? Abierta. Y tiran un nombre, quizás porque le hablaron, porque le conoce, X. Posteriormente sí le mostramos la lista completa. Y ahí viene el tema, ¿verdad? Hay ciudades, como el tema de San Lorenzo, hoy estoy trabajando en San Lorenzo, en la que son 12 listas. Entonces, como no cabe en una hoja oficio, tenemos que usar una hoja, no, porque la idea es que esté todo expuesto al mismo tiempo, porque si tiene que paginar, entonces se pierde. Y más en una A3 usando. No, entonces, una A3, exactamente, una A3 enorme con letras reactivantes grandes, ¿verdad? Y le decimos, bueno, estos son los candidatos, y tiene que elegir una persona, ¿verdad? Y por supuesto, para nosotros es un problema porque tarda en responder, ¿verdad? Y el tiempo corre, el encuestador tiene que producir, ¿verdad? De todos modos, elige. Hay las preguntas abiertas, hay que poscodificarlo. ¿Qué implica eso? Que uno tiene que hacer un trabajo en un escritorio y asignarle un código a cada nombre que fue saliendo. Entonces, al hacer ese estudio, o sea, hacer ese trabajo previo, uno se da cuenta que si una persona dice voy a votar por Mengano, ¿verdad? Por lo general, en la lista le busca al Mengano y te indica el Mengano, ¿verdad? Pero hay también personas que dicen voy a votar por Mengano en la abierta y cuando ve la lista encuentra otro amigo o lo que sea y cambia, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Y otros definitivamente dicen no sé por quién votar y no tienen la paciencia para buscar a alguien y entonces termina otra vez, no sabe, no responde, ¿verdad? El cual es un alto porcentaje. Es un alto porcentaje. Bueno, realmente siempre cuando hablamos de listas, sean juntas departamentales, sean diputados, sean senados, lo que sea, siempre es mayor que el candidato al ejecutivo, por decirlo así. Siempre es mayor que los indecisos en cuando hablamos de candidato a gobernador o presidente de la república o intendente, siempre. Esa es una norma. Tenemos un 29,3% de indecisos para el cargo ejecutivo. Para el legislativo, ¿cuántos indecisos tenemos en Coronel Oviedo? Y tengo que mirarlo, pero... Sí, con mucho gusto. No hay problema. A ver, porque hay dos preguntas, como te dije. Vamos a la pregunta específicamente con los nombres. Con los nombres. 51,9. 51,9 indecisos para... Mostraste la lista con nombres, ¿verdad? Y te diré la lista... ¿Y en las abiertas? En las abiertas... La pregunta dice, tomando en cuenta los diferentes candidatos a la concejalía del Partido Colorado, entre los que están en campaña, ¿a cuál de ellos votaría? Sin dar nada. Sí. Tenemos un 34%. No, 34,2%. Eso porque de alguna forma ya le llegó a alguien, entonces es menos. Le llevó a alguien, quizás, ¿verdad? Pero cuando le mostras la lista, parece que se asustan y sube también el indeciso. Sí. Yo insisto con los candidatos a concejales que tienen que anteponer a su nombre el número de su lista. Lista tal fulano. Lista y no tal posición. Fulano. Pero la gente no busca posición, busca nombre. También, fíjate, decirle que se acuerden dos números ya es medio complicadito. Entonces le decís su nombre. Decir su nombre, porque en el proceso de elección tiene que elegir primero la lista. Claro. En la máquina. Al elegir la lista, le trae se despliega ahí los nombres. Sí.
Entonces, si no ubica la lista, no tiene grabado en mente la lista, ¿cómo va a ubicarla a la persona? Claro. Es ahí donde yo No creo hay chance de acceder a la persona si no se accede a la lista. Claro. Entonces yo creo que el indeciso, o sea, los votos en blanco, porque finalmente va a terminar en blanco porque no puede haber, en la máquina no va a poder haber voto nulo, ¿verdad? Entonces yo creo que va a subir porque la gente va a empezar a golpear la máquina, más uno se va a poner nervioso, vaya a saber cuántas máquinas se van a destruir, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, es un poco complicado, ¿verdad? Pero, ¿y la tarea de enseñar a la gente a votar? Y bueno, estamos próximos. Yo creo que esa tendría que ser la misión principal y todos los movimientos haciendo campaña OPE tendrían que hacer eso, ¿verdad? Claro. Porque va a ser un problema para todos, ¿verdad? Y hay que entrenar. Hoy estamos en internas. Hay que entrenarle a la gente para votar en esta interna para que justamente en la nacional también se reduzcan los problemas que pudiera haber en esta. Y mira, profesor, estos datos que nos están dando son intenciones de votos. Intenciones. Y mira que conversando con la gente, hacemos también tipo un sondeo KPI nosotros siempre, ¿verdad? Es que la gente, si no está seguro cómo votar, a lo mejor prefiere no ir a votar. También. Por eso que hay que... El paraguayo no quiere pasar pelada. Tío hijo. Entonces, por eso es que yo creo que hay que insistir en la instrucción y hacer fácil a la gente. Sí. He visto que la justicia, a pesar que no visualicé porque no he tenido tiempo, generaron unos videos, simuladores que están corriendo por las redes, espectacular, ¿verdad? Hay que hacer uso de eso. Hay que hacer uso de eso y sacarle el miedo a la gente para que puedan asistir a votar, ¿verdad? Y de alguna manera también hay que ser paciente con los que van a votar, en el sentido de que si no entendés, por favor, explícame. Eso tiene que ser obra de la gente que está en la Claro. Ahora, la dinámica del proselitismo, profesor, independientemente de que estamos en pandemia, por lo menos aquí en Oviedo lo vemos más. Los concejales trabajan cada uno por lo suyo. Lógico, ese es el tema. Y en las mediciones, no te voy a dar el nombre, pero te voy a dar unos números, ya que entramos en el tema indeciso de las listas concejal, ¿verdad? Fíjate que no recuerdo cuántas listas son acá, pero a eso hay que multiplicar por 12. ¿verdad? Sí. Entonces una competencia mínimamente de 60 personas, uno contra otro. Y cuando hace una medición, el mejor posicionado, por decirlo así, bajo este sistema, acá creo que este es ya una lista larga, obtiene 8,3%. Y dirá, bueno, 8,3%, qué bajo. Y sí, pues 1 contra 60 probablemente, ¿verdad? Y el que le sigue es 8,1. El siguiente es 7,9, 7,7, 5,4. Entonces, una persona que respondió, o un voto, por decirlo así, te cambia todo. Entonces, cuando observas esto, decís, bueno, acá tenemos que tomar franja, es decir, los 4 que están en esta franja son del mismo calibre. Claro. ¿Entienden? Entonces, no podría decir fulano un cabeza en la lista. He tomado en algunos lugares en los que sí había una diferencia muy grande. Digamos que el primero tenía 15 puntos y que le seguía tenía 6. Ah, bueno, entonces sí, consistente. Este es evidentemente el número 1, ¿verdad? Pero cuando están todos pegados con décimas, entonces no sirve, ¿verdad? Claro, y además, profesor, de esto, tenemos que tener en cuenta que en el día de las elecciones estos datos de votos se tienen que someter al sistema DON. Bien, nosotros lo que te mencionaba cuál es nuestro proceso, ¿verdad? El primero es la pregunta abierta, en la que captamos por lo menos a punta de lengua lo que tiene el entrevistado. Ok, genial, hacemos un raqueo, esto es lo que sale. Posteriormente le mostramos la lista larga, ¿verdad? Y ahí toman su opción de vuelta. Hay una similitud entre las dos listas, entre los dos ranqueos, ¿verdad? Algunos, probablemente los primeros estén otra vez, los primeros 5 estén otra vez entre los 5, y después algunos que otros van surgiendo así entre medio, entre los 10 siguientes, ¿verdad? Y con eso nosotros lo que hacemos, al identificar, nosotros cargamos un código de la persona, un código por cada persona. Y cruzas. Y lo que hacemos es el acumulado por movimiento para obtener cuántos votos individualmente sumaron al movimiento. Entonces tenés el porcentaje del movimiento. Sí. Y eso define, digamos, eso se usa para el sistema DON y define, digamos, la cantidad de escaños para cada uno.
Posteriormente, el más votado pasa a ser el número 1 y el siguiente el número 2 y sucesivamente. Realmente en el ordenamiento es lo que cambia el tema de la selección de la persona. En los resultados nosotros los proveemos, ¿verdad? Sale algo y hay que observar. Hay que observar, por supuesto, la diferencia entre uno y otro, porque si son así, 0,1%, 0,2%, uno dice, bueno, esto es una macana, ¿verdad? Acá no me puedo fiar por esto, ¿verdad? Claro, porque muchos están al borde de quedar adentro y otros al borde de quedar afuera. Y también el que está primero está muy pegado al segundo, claro, y así sucesivamente. Entonces, claro, cualquiera puede terminar, ¿verdad? Lo único que puedes hacer es, si bueno, son 12 los miembros, qué sé yo, entonces, si bueno, los primeros 10 acá están estos, o los primeros 15 están estos. Entonces de esos 15 a lo mejor alguien queda, como son 12, alguien queda afuera, otros entrarán, ¿verdad? Ahora, profesor, está generando una dinámica bastante interesante esto de la lista bloqueada en el proselitismo político. Sí, y genera problemas y es votarle a uno 2 veces. Realmente hay que votarle 2 veces. Sí. Si tiene la suerte de pasar la primera etapa, ¿no? Así es. Y va a seguir siendo siempre nominal. Vamos a ver. Yo creo que este sistema, ¿en las generales crees que va a ser por lista, profesor? La elección general. Sí. Y yo creo que este sistema no va a funcionar. O sea, no es que no va a funcionar, ¿verdad? Pero hay posibilidad de cambiar a que sea por lista y que ya no sea doble voto preferencial. Y claro, eso es la ley, nomás se cambia la ley. Imagínate, por ejemplo, en este esquema, en Oviedo, ¿quién sería el que tendría la suerte de ser diputado por Oviedo que no sea de la ciudad de Caguazú de Oviedo? Imposible. En Central, hoy día tenemos... Porque va a ser como una elección tipo intendente, ¿verdad? Cada uno por su ciudad. Cada uno vota por su ciudad. Digamos que como individual, por el departamento... No, pero mi pregunta era, para las generales de las municipales ya no se puede cambiar. Eso sigue así. Ajá. Y a lo mejor es bueno también, ¿verdad? Pero para las elecciones generales de los 2023, cuando tenga que elegir diputados, junta departamental, senadores... Con este esquema yo creo que no corre. Fíjate, te decía, ciudades de Central, como hoy día que tienen diputados, Itá, Areguá, Itagua, Capiatá. Capiatá también creo que tiene diputados. Sí, tiene. Pero Capiatá es grande, es más grande que Fernando como población. Capiatá tiene 2 diputados. Sí, pero es más grande que Fernando Lamora en población electoral y población general. Entonces, ¿cómo haría un tipo de Areguá para ser diputado? Si tuviera el 100% de los votos de sus ciudadanos aregüeños, ¿verdad? No va a sumar, no va a llegar ni al 10%. ¿Y quién es el de Capiatá que le votaría al aregüeño? Ilógico, ¿verdad? Imagínate, porque tenemos senadores de ciudades como, por ejemplo, Zapucay, que es el senador Monge. Sí. ¿Cómo puede ser Monge para entrar a competir con alguien que viva en Asunción o Central? Claro. Es imposible. Claro. Y los departamentos, por ejemplo, en Alto Paraná, todos van a ser de Ciudad del Este. Así es. Y acá en Caguazú, bueno, van a pelearse la riña de siempre, ¿verdad? Sí. Pero alguien que no fuera de las ciudades grandes no tiene chance, ¿verdad? Yo creo que este sistema de votación para la elección general debería de sufrir algún tipo de cambio o volver al anterior, ¿verdad? Profesor, ¿cómo haces para encuestar a los liberales? Y depende de dónde sea. No, digo, los liberales tienen, aparte de las municipales, tienen las partidarias. Sí, comité, miembro del comité, directorio nacional, departamental, local, juvenil. Y realmente estuve midiendo, pero mido intendente, concejal y presidente directorio. El resto lo siento. Directorio local máximo, si es que te piden. En Asunción me ocupo hace 10 días hacer una encuesta para un concejal candidato liberal, ¿verdad? Y metimos una serie de preguntas que a ellos les interesaba para saber un poco lo que la gente pensaba sobre el tema del partido y qué sé yo, el Partido Liberal, ¿verdad? Y una de ellas preguntábamos si sabía, ¿verdad?, que además de elegir intendente y concejal tenía que elegir bla, 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 bla. Y creo que el 70% no sabía. Y estamos hablando de Asunción, que es un centro, digamos, donde se genera toda la información del país. O sea, si el asunceno no está informado de una cosa así, ¿qué va a estar informado en el interior? Ahora, profesor, hay algo que nosotros aquí solemos hacer un análisis también en el programa, es acerca de la responsabilidad, el compromiso que debe tener el agente político de hacer pedagogía electoral. Parece que se están olvidando de ese tema.
¿A qué te referís? Y eso, acá acabas de admitir de que hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué va a ser, quiénes van a ser electos o qué autoridades se van a renovar. Te diré una realidad hoy día con la pandemia. La dirigencia tiene miedo mucho en muchos lugares. Me lo dijeron a mí porque yo voy a presentar y después salen los números mal y por supuesto buscan justificativos. Yo creo que más que eso hay ciertas cosas que son razonables, ¿verdad? Y una de ellas es que en esta pandemia el dirigente de base primero tiene que hacer su trabajo preocupado por el tema sanitario, de por decirlo así. Y segundo, que en lugares donde llega hay problemas, gente que está con COVID, problemas de salud, problemas de medicamentos. Entonces debe atender eso. Y también problemas de trabajo. Entonces va y el pecho no termina. Recuerdo anteayer no me hablaba con un dirigente, me dice que pucha, yo tengo que salir a la calle con 1 millón de bolsillos y cuando leo seco. Los fines de semana me asaltan en mi casa y candidato a concejal, ¿verdad? ¿Y por qué da? ¿Y cómo no voy a dar si llevo a un correligionario que siempre está, digamos, de mi equipo y siempre ha estado con nosotros y veo que su papá acaba de fallecer, su mamá está a punto de, un hijo está con problemas, no tienen para comer, no tienen para los medicamentos. Y tiene que resolver eso. Y bueno, y bolsas de pollo, hamburguesas, y por supuesto, no es fácil. Hoy día, en esta sesión, el trabajo del operador político, el que va y recolecta y conquista los votos, no es fácil. Profesor, te agradezco mucho por estas explicaciones, estos análisis y estas consideraciones. Por último, ¿esta encuesta fue encargada por...? Fue encargada por uno de los competidores, ¿verdad? Uno de los movimientos. No es la primera que hice para el mismo equipo y se están ratificando los números y como verás, esto es definitivo, ¿verdad? Marcos, Balbuena, Martínez. Sí. ¿Quién encargó esta encuesta? Marcos Benítez, ok. Bueno, realmente el equipo del claro, Marcos la puedo conocer. La candidatura de Marcos. Bueno, profesor, encantado de recibirte y muchas gracias por estar con nosotros. Cuando guste.